gran poder del guerrero hacía temblar ese espacio dimensional. Miles de rayos empezaron a caer a grandes velocidades. Goku solo veía a la guerrera serio, su semblante mostraba la furia del guerrero mientras se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que el mismo espacio y tiempo se destruyó por completo, pero a los segundos todo volvió a la normalidad. Sugu estaba confundida ya que no veía al guerrero por ningún lado y entonces dijo: vaya, huyó como el cobarde que es, diría Sugu con una pequeña sonrisa, pero cuando se dio la vuelta fue impactada por una descomunal patada que la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que el brutal impacto creó un inmenso cráter. Vaya, el poder mío es ahora el doble de lo anterior, o yo soy el que me siento como una bestia que puede destruir todo lo que quiera en segundos, diría Goku serio. No te equivocas, ahora tienes un poder superior a tu rival, o eso veo ahorita, pero recuerda que ella aún no ha liberado al 100% de su poder, así que es mejor no bajar la guardia, diría Kakaroto serio. ¿Tú crees que yo bajaré la guardia? No me hagas reír, diría Goku, el cual veía la fuerte explosión atento a lo que pase a su alrededor. Bueno, la última vez te confiaste y ¿sabes qué pasó? Guerreros que evitaron tu muerte entraron, así que valora esta vida, porque una segunda oportunidad no la habrá, diría Eternidad. Tienes razón, pero al final eso no importa, aún tengo un poder que me respalda no solo a mí, sino también a Kakaroto, y tú no sabes de nada de eso, diría Goku serio. Ash, no saben algo que sé que les pasa, cada transformación suya la sé. Bueno, eso es más que claro, no soy un dios supremo, veo lo que nadie ve en los fines del tiempo, ¿acaso se te olvidó eso? Diría Eternidad serio. Bueno, tienes un punto, pero nuestro máximo poder no lo conoces, así que espera el futuro, diría Goku, el cual esquivó un fuerte golpe que iba a donde él a una gran velocidad. ¿Qué es lo que tanto hablan? ¿Acaso me ignoran si sé que tienes más personas dentro de aquí? Con mi ojo puedo ver eso, diría Sugu cuando lanzó otro fuerte golpe a una gran velocidad. Vaya, eres un poco hábil, chiquilla, pero al final eso no te será de nada de ayuda ante el guerrero del infinito, diría Goku cuando a una descomunal velocidad le clavó una veloz patada que solo se escuchó el crujir de los huesos de la guerrera. Sugu salió disparada hasta impactar de nueva cuenta el suelo, que el brutal impacto creó una fuerte explosión. Vaya, qué débil eres, pensé que podría haber ese golpe, pero no fue así que mejor ríndete si no quieres morir, diría Goku serio. Jaja, rendirme, eso nunca, tengo el orgullo de una guerrera, te recuerdo de dónde vengo, mi poder de dónde proviene, diría Sugu, la cual se ponía de pie, limpiándose la sangre que recorría por su boca. Si ya me dirás que tu palacio es el más temido, que no sé más, que no sé aquí ni otras cosas, que nada más me dan un sueño, diría Goku, el cual ya se había vuelto a mover a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, se está moviendo a una velocidad que no te da tiempo de ni reaccionar, diría Sugu en sus pensamientos. Ahora golpe de 1000 lamentos, diría Goku cuando lanzó el fuerte golpe a una descomunal velocidad que a su paso dejó caos y pura destrucción. Sugu con mucha facilidad esquivó el fuerte golpe que por unos microsegundos casi le hubiera dado de lleno. Goku impactó una montaña que el brutal impacto la destruyó por completo, mientras a una descomunal velocidad se dio la vuelta y le dejó ir una fuerte patada al aire. Sugu salió disparada hasta impactar con brutalidad el suelo, que creó un fuerte cráter, mientras a una gran velocidad se ponía de pie y detuvo un veloz golpe que iba a donde ella, que el brutal impacto creó una fuerte onda de ki que destruyó kilómetros a su paso. Goku se empezó a mover a grandes velocidades alrededor de la guerrera, él tenía una pequeña sonrisa. Calma tu cuerpo, deja que tu mente trabaje, no tu cuerpo, diría Sugu cuando esquivó dos veloz patada que iba a su cuerpo, mientras al tercer golpe toma de la pierna al guerrero a una gran velocidad lo estrelló con el suelo. Que en eso se vio una fuerte explosión. Goku se ponía de pie a una gran velocidad, deteniendo el siguiente fuerte golpe, y a gran velocidad lanzó una veloz patada. Sugu no se quedó con los brazos cruzados, que también lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión, de la cual le dieron inicio a un feroz intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes hacía temblar ese gran planeta. Por doquier que vieras solo ibas a ver veloces destellos impactarse, fuertes golpes. Cielo, mar, tierra, montañas y todos lados se veían a los veloces destellos, mientras a una gran velocidad se vio un rayo blanco caer de golpe en la tierra, mientras creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vamos, no me diga que ahora ya no puedes seguir, que eso fue todo, diría Goku, el cual veía el cráter donde había caído la guerrera. Jaja, ahora sí verás a una verdadera demonios, si es eso lo que estabas buscando ahora lo encontraste, diría Sugu, la cual no dejaba de aumentar su poder a niveles descomunales, que cada aumento de poder era bestial, hasta que de un fuerte grito pasó al 100% de su poder, que el planeta apenas soportaba el bestial poder de ambos guerreros. Rayos no paraban de caer por toda la zona de combate, el clima era un caos en su totalidad y la presión en el aire aumentó aún más.
La mirada de los dos guerreros era brutal, que dicha era de muerte, ni uno quería jugar, mas ahora la batalla era a muerte donde solo un solo ganador iba a quedar, sea Goku o Sugu, solo el dios del tiempo sabe qué pasará. Kakaroto sintió un temor solo en estar en el cuerpo, sin batallar al ver a esa guerrera, su cuerpo temblaba por voluntad propia. No tiembles, él sabe lo que hace, mejor concéntrate en reparar ese mar espiritual que lo estás logrando, él se encargará de destruirla rápido, diría Eternidad. Sí, pero no eres el que está en mis zapatos, dime, ¿sabes cómo me siento? ¿Sabes el temor que recorrer cada parte de mi cuerpo por voluntad propia? Yo no quiero hacer eso, pero no puedo controlarlo, diría Kakaroto, el cual cerró sus ojos en calma. Lo sé, esa sensación es la de la muerte tocando tu puerta, pero no te preocupes, todo esto está bajo control, tenlo por seguro, tú y tus hijas vivirán la vida que siempre quisieron en familia sin la molestia mía y de Goku en miles de años aproximadamente, diría Eternidad serio. ¿Y los futuros que se mostraron a Goku, que acaso no pasarán? Eso no lo entiendo, diría Kakaroto serio. Son finales que se muestran al final del tiempo, son cosas que posiblemente pasen y posiblemente solo sea un simple final que no pasará, diría Eternidad. Eso del tiempo es lo que más me confunde, pero ya ustedes saben perfectamente qué es lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer, diría Kakaroto. Claro, al ser un idiota eso nunca lo vas a entender, diría Eternidad con una pequeña sonrisa mientras veía la red merinal del guerrero, que era un caos ya que Kakaroto había hecho algo mal. ¿Qué pasa? Porque esa cara, diría Kakaroto serio. Bueno, pues ves la red merinal del guerrero, la tienes hecha un caos, ¿acaso eso no lo ves o eres ciego? Diría Eternidad. Lo sé, porque crees que no intentó acomodar cada meridiano en su puesto al estar usando el poder, ahora eso se me vuelve aún más difícil, pero dame un pequeño tiempo que eso lo voy a lograr, diría Kakaroto. Pues tiempo que digamos no tienes, ahora él empezará una batalla a muerte donde solo uno saldrá ganador, así que aumenta ese tiempo, o si no, no quieres ves una explosión, o si, diría Eternidad mientras desaparecía entre las sombras. Lo dice como si fuera así de fácil, diría Kakaroto, el cual estaba cansado de haber reparado varios meridianos, pero aún le hacían falta más ya que el caos interno de los dos era impresionante. En la batalla, ambos tenían una miradas fijas, ni uno hacía algún movimiento hasta que una roca cayó, del cual ambos se lanzaron a una descomunal velocidad con un tremendo golpe. Que el brutal impacto de dichos se creó una fuerte onda de ki que destruyó kilómetros a su paso, de la cual Goku empezó a lanzar fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada golpe que lanzaba el Saiyajin eran brutales. Sugo no se quedaba con los brazos abiertos, que también lanzaba fuertes golpes a grandes velocidades. Por todo el cielo y tierra del gran planeta veloces rayos se veían pasar a unas grandes velocidades, dándose fuertes golpes a unas descomunales velocidades que hacían sacudir ese inmenso planeta por su brutal batalla. Veloces rayos se veían pasar a unas grandes velocidades mientras se iban dándose fuertes golpes. Sugu se descuidó por tan solo unos microsegundos, que fue impactada por una brutal patada que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo del planeta, que creó una fuerte explosión, que la explosión casi destruye el 30% de ese gran planeta. Vaya que débil, ¿acaso no me digas que no me vistes mover? Diría Goku, el cual ya estaba en las espaldas de la guerrera cuando le dio una brutal patada en toda la cabeza. Sugu salió disparada hasta impactar una montaña a kilómetros a su paso, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, logrando bloquear el fuerte golpe que iba a donde ella. Que solo eso se creó una fuerte onda de viento. Goku solo se alejó mientras tenía una pequeña sonrisa, él estaba disfrutando la batalla, pero sabía que la verdadera batalla estaría cuando termine a las dos chicas. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Por eso te alejas? No seas un cobarde, ataca, diría Sugu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Jaja, dime quién está siendo masacrada a golpes, tú o yo. Yo veo que eres tú, así que mejor guarda silencio, diría Goku serio. Jaja, solo por unos simples golpes estás alegre, ¿acaso? Vaya mediocridad de guerrero al final, que por algo tan simple se alegra, diría Sugu seria. Me alegro, pues me alegro que estés soportando mis golpes y que no salgas llorando como una niña como todos lo que terminan enfrentando a mí, diría Goku, el cual ya se había vuelto a mover a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Jaja, eso lo quiero ver cuánto tiempo te dura tu maldito orgullo. Bueno, si tienes uno así como Vidi y la Sugu, la cual también se lanzó a una gran velocidad a donde el guerrero con un fuerte golpe. Ambos al impactar sus puños salieron disparados hasta impactar unos escombros que se destruyeron al no más impacto, de la cual ambos guerreros se volvieron a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Que el espacio y tiempo se detuvo por completo por la descomunal velocidad de los dos guerreros. Y al no más impacto de sus puños todo tembló por
por la magnitud de sus golpes, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando eran brutales. Ambos guerreros se movían a grandes velocidades. Cuerpo mil espectros, diría Goku cuando su velocidad aumentó aún más y su fuerza se triplicó aún más. Sugu no tuvo mucho tiempo de reaccionar, que la mayoría de golpes le dieron de lleno, que salió disparada a una alta velocidad hasta impactar brutalmente el suelo, que dicho impacto creó una fuerte explosión, mientras cuando se iba a poner de pie, cayó de rodillas al ver esos intimidantes ojos. Ahora ojo castigador, tormenta de muertes, diría Goku cuando su ojo brilló intensamente cuando liberó aún más presión en el ambiente. Sugu no fue capaz de oponerse, ya que sentía como si miles de guerreros la estuviera atormentando. Las muertes en su manto eran brutales, que no podría oponerse, sentía una agonía. Vamos, no me digas que ahora no puedes con un simple poder mental, diría Goku, el cual mantenía una pequeña sonrisa al ver a la guerrera que no podía hacer nada y el sufrimiento que se le veía en sus ojos. Maldición, esto no me debe estar pasando. Ahora arde novena y última estrella del poder supremo, superemos por última vez el rango supremo y destruyamos hasta el fin de los tiempos, diría Sugu cuando su poder no dejaba de aumentar a unas grandes cantidades. Hasta de un fuerte grito pasó al 150% de su poder, un poder que puede mantener un lapso de 10 minutos máximo o hasta menos por la gran carga de poder. Maldición, ahora esto se pondrá más complicado de lo previsto, diría Goku, el cual veía eso con una gota de sudor, el cual sabía que ahora la batalla sería muy difícil. ¿Ves? Por eso se acaban las batallas rápido, pero no el estúpido decide hacerse el rey cuando no tienes ni una pizca de rey, solo un simple sirviente. Pero Kakaroto, al decir lo última, sintió como su cuerpo ardía a unas altas temperaturas, y él no sabía qué pasaba exactamente, pero le dio igual. Bien, ahora quiero que sea mi rival, porque durante unos 10 minutos tú serás mi saco de boxeo. Espero estés listo para tu muerte, diría Sugu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Vaya, solo por aumentar tu poder crees que me ganarás, diría Goku serio, pero él solo le estaba echando más leña al fuego con sus palabras. En cierto punto es lo que él quería, ya que entre más enojada más fácil suponía que sería la batalla, pero era todo lo contrario. Vaya estúpido, ¿acaso no oye lo que le dijo o es sordo de verdad? Pero ya él y sus problemas, diría Kakaroto. El señor Goku estará bien, ¿acaso el poder de esa guerrera ahora lo supera? Y por creces no creo que él pueda con ella, diría Ayame, la cual estaba preocupada por el Saiyajin. Vaya, no te preocupes, así el guerrero sabe que lo hace, solo debe aguantar unos minutos. El poder de la guerrera solo es por un pequeño tiempo, diría Rin sería. ¿Y tú cómo sabes eso? Diría Akame sería. Bueno, no hay que ser experto para ver el mar espiritual de la guerrera, que es un caos internamente, que ese poder le está cobrando un gran costo. Como dicen muchos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y ella más que nadie sabe que debe acabar la batalla en el menor tiempo posible. Entre más se extienda la batalla, su cuerpo se volverá más pesado. Es como ustedes cuando usan el poder del rayo nato, que tiene un tiempo en ese poder. Si no muere no me equivoco, diría Rin sería al ver a la dos guerrera. Bueno, en eso tienes razón, al final todo gran poder tiene sus consecuencias, diría Akame, la cual ya había experimentado eso. Bueno, si ustedes dos lo dicen está bien, pero estén pendiente, una mirada no se los quita de encima, y en la otra demonio no creo que quiera pelear con mi padre. Bueno, el señor Goku, diría Ayame sería. Lo sé, he sentido esa mirada desde hace un tiempo, así que hay que estar pendientes, pero no creo que sea tan estúpida para atacarnos. Si lo haces es porque neta no piensa bien, diría Rin. ¿Pero no crees que sería una diversión bonita para ti una guerrera con ese gran poder? Bueno, aunque creo que no será rival para ti en ningún segundo por lo que veo, diría Akame sería. Claro, mi poder es superior a ella y por mucho, y eso lo sabe el demonio. ¿Por qué crees que no se ha movido desde el mismo lugar? Porque sabe que si me enfrenta está más muerta que viva, diría Rin. Pero igual no bajen la guardia en ningún momento, si no estaríamos perdidas, y una técnica de sangre de ella los llega a dar, diría Ayame sería. Bien, no estés tan preocupada, al final eso no te ayudará en nada más que ser una débil por la preocupación de una guerrera débil, así que concéntrate al máximo en nuestro objetivo principal, destruir esa fortaleza dimensional, así que pendientes a en los portales del planeta que se crean cada impacto de sus puños, porque dirán bueno, a la fortaleza dimensional ser una dimensión diferente, uno de esos portales los puede llevar directo a la boca del lobo, diría Rin sería. ¿Pero crees que es lo más consistente ir a la boca del lobo sin el rey de los lobos, por así decirlo? Solo llegaremos, y si ese tal Muzan, el rey de los demonios, es tan fuerte, pues solo seremos una presas fáciles, diría Akame. Dime, ¿acaso no confías en mí, en mi poder? Diría Rin sería al ver a la guerrera.
Bueno, es que tú y el señor Goku poseen un ki muy similar. Si el señor Goku fue vencido por Muzan fácil y ahora tú una simple diosa con un poder de un rey, dime cuál sería tu destino. Pues el mismo de mi padre. La derrota fácilmente diría Akame sería, ya que sabía que estarían perdidas cualquiera de las situaciones, sea con Goku o sin Goku estarían perdidas. Vaya, esa es la confianza que posees, pero bueno, lo dejo a tu voluntad si me sigues, o te quedas esperando un milagro, diría Rin sería, mientras seguía viendo la batalla. Ella estaba decidida a ir sí o sí a la fortaleza y destruir a los demonios con sus manos. Bien, Akame está tranquila que si no quieres batallar puedes quedarte aquí, al final si morimos intentan salvar un reino, seremos recordados al final aunque eso no sea lo importante, pero es lo mismo, diría Ayame sería. Ay hermana, neta, no piensas en tu bien, solo en hacer una estupidez. ¿Dónde va la burra? Va el burro, perdón por decirlo así, pero es la verdad, diría Akame sería. Pues tu pensamiento es inútil, no es el mío, así que suerte con lo tuyo, que la suerte la vas a necesitar, y mucho, diría Ayame, la cual estaba seria. Vaya Ayame, cuánto has cambiado, esa no es la guerrera que vi en el pasado, ahora estás más decidida por las cosas buenas. Antes que era matar y más matar, pero bueno, todos cambiamos, diría Akame. La batalla seguía, el fuerte intercambio de golpes, eran descomunales, que cada fuerte golpe eran brutales, que ni uno de los guerreros que posiblemente estuviera en ese planeta sería capaz de verlos, sus velocidades eran descomunales. Goku se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe, que el espacio y tiempo se detuvo por completo. Vaya, piensa que por detener el tiempo, podrá por lo menos darme un golpe, que deje de estar soñando, que eso es malo soñar despierto, diría Sugu, pero cuando vio recibió un fuerte golpe. Goku a otra gran velocidad dio una tremenda patada. Sugu sintió como algunos huesos fueron destruidos en ese golpe, cuando a gran velocidad se ponía de pie, regenerar el daño mientras esquivaba dos veloz patada. Ahora mortero de las estrellas Ata, pero Goku no terminó de hablar, que recibió un fuerte golpe en toda la cara, que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, lanzándose a una gran velocidad con un fuerte golpe. Sugu no se quedó viendo eso, que igual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión, que el brutal impacto creó una fuerte onda expansiva que destruyó kilómetros. El brazo del guerrero casi fue destruido por el brutal impacto, pero se logra mantener, que volvió a lanzar un veloz golpe con una veloz patada. Sugu lo bloqueó pero con algunas dificultades. Goku no se quedó así, que lanzó una fuerte lluvia de golpes a unas grandes velocidades, que cada golpe del guerrero era brutal, que hacían sacudir el planeta o la zona de combate. Sugu estaba siendo masacrada a golpes, sin poder responder ni un solo golpe, que cada uno le hacía un pequeño daño, y de una veloz patada fue enviada hasta estrellarse a unas montañas, que las destruyó por el brutal impacto. Ahora centella de 1000 espectros sufre, diría Goku cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad, que el espacio y tiempo se destruyó por completo, que el ataque iba destruyendo kilómetros a su paso por el gran poder. Pero en eso su ataque fue destruido por un poder aún menor que el ataque de Goku, que en ese lugar solo se vio una fuerte explosión, que la explosión destruyó un 45% de ese planeta. La vida en él ya era imposible ahora. Imposible, ¿cómo fue capaz de hacer eso con un ataque así de diminuto? Eso no debería haber pasado, diría Goku. ¿Qué pasa? Porque esa cara de estúpido, ¿acaso viste algo estúpido? Diría Sugu sería al ver al guerrero y su mirada. Si tu cara de estúpida, ¿acaso no tienes una mirada diferente? Diría Goku, el cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe, que al mismo tiempo casi se detiene, pero fue detenido él con su golpe a la vez, que fue impactado por un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo de nueva cuenta. ¿Qué pasa contigo? ¿Acaso no ves sus golpes débiles? ¿Acaso eres tan débil? Dime, ¿acaso no eres rival para ella? Diría Kakaroto. Tú cállate, que la estoy enfrentando yo, no tú, así que mejor guarda silencio, que para eso sí eres bueno, diría Goku, el cual se ponía de pie, viendo a la guerrera, la cual mantenía una sonrisa. Jaja, ¿qué pasa? Me gusta ver esa cara de estúpido que tienes, vamos, no me digas que ese es todo el poder que tienes, eso es todo de lo que alardeaban, diría Sugu con una pequeña sonrisa, cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe, que todo a su paso se detuvo, el tiempo mismo se detiene en lo absoluto por completo. Goku se detuvo en lo absoluto mientras fue impactado por una infinidad de golpes, que cada uno le causó un fuerte daño. Y Sugu a una salvaje velocidad le dio una brutal patada en toda la cara, que solo se escuchó el crujir de algunos huesos de la cara o los dientes que le salieron volando por la brutal patada. El guerrero salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que el brutal impacto creó una fuerte explosión mientras se ponía lentamente de pie viendo a la guerrera. Vaya, te estoy humillando, ¿acaso no harás nada? Diría Sugu sería, ya que eso la empezó a aburrir.
Ya han pasado 3 minutos, así que lentamente comienza a sentir las consecuencias de llevar su cuerpo a un límite, como se diría Goku, el cual ponía una pequeña sonrisa mientras su cuerpo fue rodeado de un aura carmesí que dicha causaba una fuerte presión en todo el ambiente. Vaya, ahora saltará de base, esto se pondrá interesante, diría Sugu, la cual se paraba en unas rocas al ver el espectáculo. Rayos oscuros empezaron a caer en toda la zona de combate, torbellinos se veía y el ki del guerrero cambió de puro a más oscuro, que hacía temblar ese lugar de la batalla con solo su ki, que era temible en la fase oscura, con sus ojos carmesí que no paraban de brillar. Vaya, con que aún me sigues subestimando sin usar más poder, diría Sugu, la cual veía al guerrero que el único cambio que vio el color de la contra de los ojos, de ahí todo era normal para ella, suponía. Vaya, no cabe duda que es una completa estúpida al no sentir mi ki, pero como dice, entre más poder tienen más estúpidos se vuelven, diría Goku, el cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que el mismo espacio y tiempo casi se destruye por su gran velocidad. Imposible, no lo veo por ningún lado. ¿Cómo es posible esto? Su velocidad ahora me supera, es un chiste, ¿verdad? Eso no debería ser posible, diría Sugu cuando vino a ver. Ya había sido impactada por un fuerte golpe que sintió como si su vida pasó por sus ojos a la vez que salió disparada hasta impactar salvajemente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras a una descomunal velocidad se ponía de pie, deteniendo el fuerte golpe que casi le daba. Goku a otra gran velocidad lanzó otro fuerte golpe que el telar que divide entre el espacio y tiempo casi se destruye por completo, ya que en ese espacio dimensional donde estaban no era tan fuerte como tal, ya que cada golpe el telar casi se destruye, pero en esa dimensión sin afectar la dimensión original. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte onda de ki que destruyó kilómetros a su paso, de la cual empezaron a darse fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos eran brutales, que hacen temblar todo lo que había a su paso. En más tiempo pasaba, la destrucción se veía. Sugu en 2 momentos del fuerte intercambio de golpes sintió una fuerte tensión en sus meridianos, debido que el poder que estaba usando ya había sobrepasado el tiempo que su cuerpo anteriormente había soportado. Goku solo mantenía una pequeña sonrisa mientras lanzaba fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que daba él preocupaba en darlo en puntos vitales del cuerpo para que la guerrera caiga más rápido, pero eso por momentos se le veía complicado, ya que la guerrera se movía a unas grandes velocidades, siendo capaz de esquivar los fuertes golpes. Sugu, por más dolor que sintiera, se mantenía firme con una pequeña sonrisa, pero que fue borrada por un descomunal golpe que recibió, que la sacó disparada hasta impactar brutalmente unos escombros que los destruyó por completos por el brutal impacto, y cuando quiso ponerse de pie no pudo, su cuerpo cayó de golpe sin poder hacer algún movimiento. La tensión en los meridianos de ellos estaba al máximo, el poder había llegado a sus límites antes de tiempo, mientras veía al guerrero que descendía del cielo y se ponía enfrente de ella con una pequeña sonrisa. Vaya, por eso es que no se juega con tus presas al saber el límite de tiempo que tienes, dirá Goku con una pequeña sonrisa. Maldición, pero debía ser más tiempo, ahora este cuerpo no es capaz de hacer eso, diría Sugu en sus pensamientos cuando intentó ponerse de pie pero no pudo, al volver a caer de rodillas escupiendo sangre. Vaya, lamentable el final de esta guerrera, que no fue rival para mí, diría Goku, el cual estaba apuntando a la guerrera con una llama eterna mientras tenía una sonrisa. Espero tú puedas, yo solo fui humillada, diría Sugu mentalmente a su compañera, ella ya se había dado por perdida. Muere Enigma Sol en llamas, diría Goku, el cual lanzó el ataque a una gran velocidad, que el ataque iba a donde la guerrera, que todo lo que tocaba esas llamas se iban destruyendo por el brutal poder de la guerrera. Señor, falle mi última misión, me reúno con mis reyes pasados, diría Sugu, la cual fue impactada por la técnica, que en todo ese espacio solo se vio una inmensa explosión, que todo a su paso se veía que se iba destruyendo por la brutal técnica, que la inmensa explosión fue de niveles descomunales. Vaya, uno menos queda, solo uno, ya deja de estar de leona y ven ir a la cara, que ellas no quieren hacer nada, yo te voy a humillar, diría Goku, el cual mantenía su poder al máximo, mientras una sonrisa se formó en su rostro al saber que ese guerrera tenía unos porcentajes más que su rival. Vaya, al final ella solo fue una débil, debía aprender a acabar las batallas rápido, pero nunca quiso, solo jugó y jugó, pero bueno, yo me tocará acabar con esto, diría Lu seria mientras veía al guerrero. Otra y su arrogancia, ¿acaso no vistes cómo quedó tu compañera y aún así dices que me vas a ganar? Por favor dejen de decir estupideces ya que me aburren, digan algo diferente, diría Goku, el cual tenía una cara de póker al ver eso a la guerrera. Estúpido mono, ¿piensas que podrás conmigo? Eso lo quiero verte, pero si me logras vencer, ¿sabes qué es esto? Diría Lu cuando de sus manos salió una bomba de ki que se veía en el cuerpo de una guerrera.
Vaya que inteligente, un seguro de vida, por así llamarlo. Te mato, se muere Akame. Vaya, pero sabes que yo no soy el padre de ella, lo cual me da igual su destino, diría Goku, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa, pero en eso sintió una tensión en el cuerpo y sabía quién era. No seas estúpido, ella es mi hija y a mí sí me va a doler eso, que no hagas una estupidez, que no la vas a contar para vivir, así que estás advertido, diría Kakaroto serio. Son amenazas tuyas hacia mí, dime quién tiene tu vida, pues yo muero ahorita y tú corres con mi destino también, así que mucha suerte con tus palabras, que se las lleva el viento, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos al final. El padre de verdad de esa mocosa saldrá, te quitará el control del cuerpo y ahí donde vas a morir, porque él no es fuerte, él no es capaz de hacer lo que tú haces en segundos, él es un debilucho, diría Lu con una pequeña sonrisa. Intentas destruir que el orgullo de él o el mío, te entiendo, me atacas con simples palabras, eso significa que no tienes ese gran poder del que tanto hablas, solo eres una estúpida habladora nada más, así que mejor guarda silencio y muere tranquilamente, diría Goku serio. ¿Tu hija morirá acaso? Eso no te importa, diría Lu, cuando se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Vaya estúpida, que acaso no entiendes que ella a mí no me importa en lo más mínimo, si muere que muera, al final está cumpliendo el destino de miles de guerreros, morir como todos los guerreros que fueron hasta el infinito, que ellos vuelves después con una vida llena de paz por sus grandes hazañas, menos los demonios, a ellos se los mando a una gran amigo, ustedes solo son marionetas de él al final, y es bello ver eso, diría Goku cuando esquivó dos fuertes golpes que iban a donde él. Imposible, ¿cómo fue capaz de verme si me movía a una descomunal velocidad? Eso no debería ser capaz, diría Lu cuando se dio la vuelta. Fue demasiado tarde que escuchó una voz que le dijo: eres demasiado lenta para mí, ¿o acaso eso es todo lo que puedes hacer?, diría Goku cuando le dio una brutal patada en todas las costillas a la guerrera. Lu salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo del planeta, que el brutal impacto creó una inmensa explosión mientras se ponía de pie viendo al guerrero. Vamos, no me digas que ahora tus palabras se han ido o que te has mordido la lengua, no sé, no dices nada, diría Goku en burla al ver a la guerrera. Maldito, solo en hablar te crees que podrás hacerme o vencerme, diría Lu cuando liberó el 60% de su poder, que hacía sacudir la zona de combate, ya que sabía que el guerrero aún no batalla en serio. ¿Es en serio que con ese patético poder me piensas hacer frente? No me hagas reír, ¿vistes a tu compañera batallar acaso no, verdad, por estar en donde no te llamaron?, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Estúpido, si supiera que mi poder ahora es más que el de ella al estar cuidando no la entrada a el templo, sino las puertas del palacio, tengo mejor entrenamiento que ella, así que tu destino, como dices, ya está escrito también, el cual es morir, diría Lu, la cual también se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos al moverse a una gran velocidad, que todo lo que iban tocando se iba desintegrando por su gran poder, que el mismo espacio dimensional estaba siendo destruido por la gran velocidad de las dos guerreras. Goku a una gran velocidad logró esquivar un fuerte golpe que iba directo a donde él, pero él le lanzó un fuerte golpe también. Lu también lo logró esquivar. Ambos a una gran velocidad lanzaron un fuerte golpe, que esta vez sí le dieron uno y el otro el fuerte golpe, que salieron disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que el brutal impacto creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa, y el rugir de sus auras se empezó a escuchar mientras sus miradas se cruzaron. Akame, por favor no pienses en hacer una estupidez, o tu Ayame, que sé que con tu ojo místico ahora ya ves la bomba de ki que tiene en la red merinal, diría Kakaroto serio. No te preocupes, padre Akame estará bien, Rin se estará encargado de dicho problema, diría Akame. Bien, diría Kakaroto. La mirada de los dos era de pura tensión. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para la próxima parte y suscribirte,